Buenos días, mis hermanos. Vamos a retomar el día de hoy el asunto o el tema de la muerte de Cristo, que es el plan para estas semanas en que esto se recuerda. Este es el evento más importante de la historia de la humanidad y es necesario que pongamos atención en ello. Mire, le voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos y allí vamos a ubicarnos junto con el evangelista unos 6 meses antes de la crucifixión. Para este tiempo, debo decirle que el Señor Jesús ya estaba abocado a la preparación de sus discípulos para cuando llegara el tiempo de su partida. Él había decidido apartarse lo más posible ya de las multitudes, y este hecho es importante no perderlo de vista para que podamos entender los pasajes que vamos a ver hoy. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es el tema central para este día. Y este, sin duda, mis hermanos, es el milagro más extraordinario solamente después de la resurrección de Cristo. El Señor, usted sabe, realizó muchas señales o milagros, como usted quiera llamarlos. Él, por ejemplo, sanó a mucha gente, y muchas de esas sanidades fueron de verdad asombrosas. También nos cuenta la Escritura, por ejemplo, que Él caminó sobre las aguas del mar de Galilea, incluso calmó tempestades tan solo con su palabra. Pero no solo los elementos como el mar o el viento obedecían su voz, porque incluso sabemos que los espíritus inmundos no eran capaces de resistir su autoridad. Sin embargo, todo eso es superado por esta revelación de su gloria a la que llamamos la transfiguración. Pero antes de llegar allí, antes de llegar al monte de la transfiguración, con el Señor Jesús y 3 de sus discípulos, es necesario comenzar con la llegada de ellos a Cesarea de Filipo una semana antes. Así que abra su Biblia allá en Marcos capítulo 8 y vamos a ver a partir del versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bien, el Señor y sus discípulos salieron a un lugar que estaba a unos 40 kilómetros de Betsaida, el lugar donde lo encontramos en los versos anteriores. ¿A qué lugar se dirigieron? A Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad que había sido reconstruida por Herodes Filipo en honor de César Augusto y por supuesto de sí mismo. Por ello el nombre de la ciudad, Cesarea de Filipo. Bien, la ciudad estaba situada al pie del imponente monte Hermón y cerca de las fuentes principales del río Jordán. Esta era una hermosa ciudad. Sin embargo, allí florecía el culto del dios griego Pan y también el del emperador romano. La ciudad era, por así decirlo, un centro del paganismo, por lo cual resulta un poco raro que el Señor haya decidido ir allí para una revelación tan importante. Continúa diciendo el evangelista: y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Bueno, hasta el momento el Señor no les había revelado de manera abierta su mesianidad. Sin embargo, ellos ya habían conocido quién era Él. Después de casi 2 años, no tenían duda de a quién seguían y por quién habían decidido dejarlo todo. Sin embargo, a pesar de esto, el Señor aún va a ponerles a prueba, porque su conocimiento aún no era perfecto o completo. Así que les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta a mí me parece interesante, pues a pesar de que había hecho muchos milagros delante de todo el pueblo, ellos, el pueblo, no percibían la verdad. Y así su respuesta fue atribuir a Jesús la identidad de algún profeta. Respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Bien, pues hay que decir, mis hermanos, que esta pregunta determina dónde pasarás la eternidad.
La manera en que tú respondas a esta pregunta, ¿quién soy? Dice Jesús, ¿quién soy? Va a determinar dónde cada ser humano que la conteste pasará la eternidad. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Quién es Él para ti? Esta es una pregunta ineludible para el mundo y también, como ya lo he dicho, para nosotros. Desafortunadamente para el mundo, la respuesta que ellos dan generalmente es errónea. A mí me asombra la ceguera de este mundo. Tantas respuestas inútiles, equivocadas, algunas llenas de desprecio o de soberbia en contra del Señor Jesucristo. Bien, así con el pueblo judío. Ellos no podían percibir la verdad aún teniendo a Jesucristo delante de sus narices y habiendo Él hecho tantas señales. Entonces Marcos continúa allí, versículos 29 y 30, dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Bueno, miren, no me voy a detener mucho en explicar la respuesta de Pedro. Sería muy largo. Solamente diré que Pedro respondió por todos sus demás compañeros, y su respuesta fue correcta. Sin embargo, a pesar de eso, aún Pedro no tenía una visión completa, y el resto de sus compañeros tampoco, acerca del concepto de Mesías. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿si era Jesús o no el Mesías? Bueno, sí era él el Mesías, como Pedro lo había confesado, pero los discípulos tenían un conocimiento incompleto de la obra del Mesías. Ellos pensaban en un rey, uno diferente de todos, pues era el ungido de Jehová, el descendiente de David, el que gobernaría no solo en Jerusalén, sino sobre todas las naciones, y su reino no tendría fin. Eso pensaban ellos. Los profetas lo habían dicho, no tenían la menor duda. La esperanza de todo judío era que el Mesías viniera y eliminara a los enemigos del pueblo de Dios, y entonces Israel sería exaltado. El conocimiento que los discípulos no tenían y que Jesús les iba a declarar a continuación es que Él debía sufrir y morir y resucitar antes de que se realizaran sus esperanzas tal como ellos las concebían. El Señor sabía que eso iba a ser un golpe tremendo para ellos. Saber esta verdad les iba a dejar devastados, porque eso implicaba muchas cosas. Por ejemplo, que Jesús no iba a ser rey en ese momento como ellos ya se lo estaban imaginando. Ellos no se iban a sentar a su lado a gobernar. Y tal vez usted recuerde a la madre de los hijos de Zebedeo, que en una ocasión fue a pedirle al Señor que les concediera a sus hijos que se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de él cuando estuviera ya reinando. Y así como el Señor en esa ocasión respondió a la madre de Jacob y Juan, exactamente así iban a suceder las cosas. Primero era necesario que Él y también ellos tomaran la copa del sufrimiento, y solo después se podrían sentar a su lado. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les dijo. Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esta, sin duda, era una prueba muy grande para los discípulos. Por eso el Señor les va a revelar su gloria, porque ellos iban a flaquear y era necesario darles algo que recordaran siempre, que fuera su esperanza hasta que llegara el momento de glorificar a Dios entregando su propia vida. Yo creo que para todos los cristianos después de ellos el asunto es igual. Por eso cada pasaje de la Escritura es pertinente para nosotros hoy. Lo que Pedro aprendió aquella ocasión fue que primero viene el sufrimiento, después la gloria. Escuche usted al apóstol Pedro, que sin duda tiene en mente lo que vivió y que nos están contando precisamente estos pasajes que estamos considerando el día de hoy. Él dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren, cuando nosotros vemos lo que sucedió con Pedro, allí en el Evangelio de Marcos, que por cierto es el mismo Pedro quien lo cuenta por medio de la pluma de Marcos, nos damos cuenta que para él sí fue una sorpresa, una desagradable sorpresa desde su punto de vista inmaduro y carnal, descubrir cuál sería el camino del Mesías. Por eso, cuando él escribe esta primera epístola, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Bien, ahora volvamos a Marcos para ver qué sucedió con Pedro después de aquella confesión acerca de que el Señor era el Mesías, porque pronto él va a descubrir que si bien era el Mesías, no era lo que él estaba pensando acerca del Mesías. Ve allá en el versículo 31 en adelante. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, todo esto es la base o el marco contextual para entender la transfiguración del Señor. De otra manera, no tendría mucho sentido, a pesar de ser un milagro extraordinario. Por eso, no pierda de vista, por favor, lo que dice este último verso que acabo yo de leer, porque sin duda que la vergüenza fue el efecto que causó para todo el pueblo judío saber que su Mesías iba a ser torturado y muerto. El Señor dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Para los mismos discípulos, mis hermanos, la vergüenza o la duda o la decepción iban a entrar en sus corazones. Mire, solamente para que se dé una idea, el mismo Juan el Bautista, a quien el Señor llamó el mayor de los profetas, se sintió confuso cuando Herodes le puso en la cárcel, y aquel que debía ser el Mesías resulta que no estaba dando muestra alguna de querer tomar las armas y hacerse con el poder para reinar sobre Israel, y Juan comenzó a tener dudas. Ahora imagine usted a estos discípulos. Piense un poco en Pedro, quien por lo visto no estaba entendiendo nada. Él pensaba que Jesús era el Mesías y como tal también pensaba que iba a instaurar el reino en ese tiempo. Y cuando el Señor comienza a decirle que era necesario que muriera y Pedro va y trata de reconvenir a Jesús de esas palabras, termina siendo reprendido por su maestro. Y esta reprensión viene por algo que Pedro pensaba que era bueno, según su concepción judía clásica del Mesías. Yo pienso, mis hermanos, que el resto de los discípulos estaba igual, confuso y triste al saber de la muerte inminente de quien no pensaban en absoluto en ese tiempo que él iba a morir. De manera que fueron impactos que dejaron huella en la mente de aquellos discípulos. Sin embargo, el Señor Jesús, que se está encargando de moldearlos, de prepararlos para cuando Él ya no estuviera, como ya lo he dicho al principio, se va a encargar de atender esa confusión.
Mire, quiero que veamos allá en el capítulo 9, a partir del verso 1, la manera en que el Señor obra con sus discípulos. Dice allí, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta declaración, mis hermanos, tal vez usted ya lo notó, debía pertenecer aún al capítulo 8. Bueno, yo creo que fue puesta aquí, porque la persona que se encargó de hacer la división en capítulos de la Biblia no supo si pertenecía más al momento de reprensión del Señor hacia Pedro o al momento de su transfiguración. Mire, la declaración del Señor es que esos confusos y tristes discípulos verían con sus propios ojos el reino de Dios venido con poder. Pienso que solamente eso podía hacer que ellos pudieran entender y digerir correctamente todo lo que se les acaba de revelar. Ellos necesitaban una manifestación realmente poderosa para que pudieran entender eso de un Mesías sufriente primero antes de un Mesías glorioso. Entonces vamos al versículo 2 del capítulo 9 y vamos ya a entrar a lo que es precisamente la transfiguración. Dice allí Marcos, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mire, pasó casi una semana completa desde esta promesa del Señor. Y entonces llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto. Este monte era muy probablemente el monte Hermón, pues como ya lo hemos dicho, Cesarea de Filipo estaba al pie de ese monte. Este, mis hermanos, es el monte más alto de aquella región, con una altura de casi 2.800 metros. Es un monte realmente alto. Este, mis hermanos, también es un monte que permanece siempre cubierto de nieve. Y eso es bueno saberlo, porque aquella blancura de la nieve se iba a ver opacada por una blancura superior, como lo veremos en un instante. Ahora, yo creo, mis hermanos, que es importante decir un par de cosas más acerca de todo esto antes de seguir adelante. Mire, primero, la mención de los 6 días que viene aquí en este verso 2 y de subir a un monte alto es casi seguro una referencia a la subida de Moisés al monte Sinaí, donde pudo contemplar la gloria de Dios, según nos lo describe Éxodo 24:16, y hace mención de estas dos cosas. Ahora, mis hermanos, allí nuevamente, en el monte Hermón, vamos a encontrarnos al mismo Moisés, porque va a aparecer, y también se le va a conceder contemplar la gloria en esta ocasión del Hijo de Dios. La segunda cosa que le quería decir es que el Señor subió solamente con 3 de los discípulos. ¿Y por qué fue esto? Bueno, yo creo, mis hermanos, que era suficiente para dar testimonio de lo que iba a pasar, que hubiera 2 o 3 testigos como lo marcaba la ley. Cabe mencionar, mis hermanos, que el mismo Señor siempre cuidó mucho de que no se revelaran cosas acerca de su deidad a más gente de la necesaria, sino hasta después de su muerte y de su resurrección. Por eso yo creo que no era necesario que todos los demás discípulos estuvieran allí. Y por eso, después de la transfiguración, ustedes lo van a ver, Jesús les pidió a sus discípulos que no lo contaran hasta después de que él hubiera muerto y resucitado. Bien, sigamos adelante. Mire, una vez en ese monte, dice el evangelista, y se transfiguró delante de ellos. La palabra griega es metamorfó, que quiere decir cambiar de forma. En este caso, mis hermanos, significa que la apariencia exterior del Señor encarnado, del Señor que se había hecho hombre como nosotros, cambió de pronto a la forma divina. Por unos instantes su divina naturaleza se manifestó delante de sus discípulos. Dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahora, cuando yo leo
estas palabras que el evangelista usa para describir esta manifestación, lo primero que se me viene a la mente es que el escritor no encuentra palabras para decir lo que vio, y entonces usa comparaciones que, por cierto, se quedan cortas y apenas nos sirven para darnos una idea de lo que él quiere decir. Mire, la gloria que el Señor Jesús irradia en ese momento hace que sus vestidos resplandezcan de manera sobrenatural. La nieve y el trabajo del mejor lavador del mundo ni siquiera se comparaban a ese resplandor. Al parecer, mis hermanos, era una luz intensa la que resplandecía del Señor y hacía brillar sus vestidos. El evangelista Mateo describe esto de la siguiente manera. Ponga atención, Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, cuando Juan, allá en el Apocalipsis, recibe una visión del Señor glorificado, él dice lo siguiente. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De manera que lo que los discípulos estaban contemplando en ese monte Hermón era una manifestación de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo de Dios. Usted debe saber que Dios mismo y su Hijo Jesucristo son descritos en la Escritura con una naturaleza que destella luz. Mire, por ejemplo, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Cuando escribe a su hijo Timoteo, dice lo siguiente: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Sin duda, mis hermanos, que contemplar la gloria del Señor era un asunto extraordinario. Era ver la naturaleza divina de Jesucristo, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él habita en luz inaccesible. Usted sabe que a lo largo de los evangelios el Señor Jesucristo es asociado con la luz. Por ejemplo, escuche a Mateo hablando acerca del nacimiento del Señor. Dice él, citando al Antiguo Testamento: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Juan también, cuando habla de la venida de Cristo a este mundo, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante, Juan añade también: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mismo Señor Jesucristo, refiriéndose a sí mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras ellos contemplaban aquella transformación extraordinaria, probablemente deslumbrados ante aquella gloria, la gloria de Cristo, la palabra añade ahora que de pronto aparecieron junto con el Señor 2 varones. Versículo 4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés, mis hermanos, aparecieron de manera visible en ese momento. Y ciertamente, o recibieron sus cuerpos glorificados de manera temporal para esa ocasión, o lo recibieron anticipadamente y de forma permanente. Mire, como quiera que sea, ellos estaban allí con el Señor y los discípulos estaban viendo. Es obvio que los discípulos no podían reconocerles, no les habían visto antes, así que ellos debieron presentarse, Elías y Moisés, o el Señor mismo tal vez los presentó con sus discípulos. Y yo creo, sin duda,
que la sorpresa para Pedro, Jacobo y Juan estaba resultando realmente abrumadora. El Señor hablaba con los varones, este par de varones tan especiales. Y aunque Marcos dice que estaban hablando, no nos dice de qué tema estaban hablando. Sin embargo, el evangelista Lucas sí lo hace. Mire, Lucas dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De manera que estaban hablando acerca de la muerte del Señor, que en breve iba a tener lugar allí en Jerusalén. Mis hermanos, aquí por fin estamos llegando al centro de este pasaje. Mire, Moisés era el intermediario por el que Israel recibió la ley, el hombre más reverenciado por los judíos. Y Elías era el gran protector de la ley. Si Moisés era el que había recibido la ley para dársela al pueblo, Elías se había constituido en el gran protector de la ley. Porque este profeta era aquel que en los tiempos de más peligro había luchado y había derrotado a la idolatría de su pueblo, exponiendo su vida en contra de aquellos reyes paganos que habían dado muerte a los profetas de Jehová en aquel tiempo. Pero Elías se había encargado de proteger que la ley siguiera vigente en aquel tiempo. Ahora, estos dos representantes de la ley y los profetas, como llamaban los judíos a todo el Antiguo Testamento, aquí estaban, coincidiendo en la muerte del Mesías. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque esto iba a hacer que aquella confusión en la mente de los discípulos acerca de un Mesías sufriente y destinado a morir comenzara a disiparse. Era una idea, la del Mesías sufriente, que no contradecía al Antiguo Testamento, sino que era parte del plan general de Dios. Y ahora los discípulos lo estaban viendo. Estaba Moisés y Elías, representantes del Antiguo Testamento, hablando con Jesús acerca de su muerte. ¿Qué podía ser eso? Sino que ellos estaban de acuerdo con esta revelación que a los discípulos les parecía algo que no esperaban, una concepción del Mesías que desconocían, y ahora se dan cuenta que esto era parte del plan de Dios. Seguramente, mis hermanos, que Pedro y los demás iban a pensar mucho en esto, pero eso iba a ser en los días posteriores. Poco a poco ellos irían comprendiendo estas cosas. Por el momento, mis hermanos, por el momento no era así. Ellos estaban abrumados por lo que estaban viendo. Yo creo que cualquiera que hubiera estado en ese lugar, contemplando esas cosas, se hubiera quedado mudo del asombro. Pero no Pedro. Él, como siempre, incluso en una ocasión como esta, en lugar de quedarse callado y contemplar esta visión extraordinaria, viene e interrumpe a Jesús, a Moisés y a Elías, a pesar incluso de la última reprimenda que se había llevado. Mire, vea usted allí en los versículos 5 y 6. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mire, esta sugerencia de Pedro, que a primera vista no tiene mucho sentido, mis hermanos, debemos entenderla a la luz de lo que el Señor les había prometido antes. Tan solo 6 días antes, el Señor les había dicho, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Lo recuerdan? Bueno, yo creo, mis hermanos, que Pedro lo tenía muy en mente. Y a pesar de todo el temor que estaba sintiendo, de ese gran asombro abrumador por contemplar aquellas cosas que estaba mirando, sin embargo, esta promesa de Jesús no se borraba de su mente.
El apóstol Pedro continuaba deseando que el reino se instaurara en aquel tiempo. Y en ese momento él deseaba que así fuera, que así como el Señor lo había dicho, sucediera. Él no deseaba que ese momento donde Cristo estaba manifestando su gloria y donde estaban Moisés y Elías terminara. También, mis hermanos, hay que añadir que en esos días se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Esa fiesta consistía precisamente en hacer enramadas, es decir, una especie de cabañas rústicas que recordaba al pueblo judío la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, aquel tiempo en que ellos habían morado en tiendas en el desierto, porque el Señor les había sacado de Egipto con mano poderosa. De manera, mis hermanos, que no era raro que Pedro pensara que no había mejor momento para que el Señor comenzara la liberación de Israel del yugo romano que aquella fiesta de las enramadas que precisamente celebraba eso, la libertad del pueblo. Sin embargo, mis hermanos, a pesar del deseo de Pedro, a pesar de que él quería prolongar aquel momento, que nunca terminara, que se instaurara el reino, el evangelista Marcos declara que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Esto había sido tan solo un anticipo del reino, una ayuda para cimentar la fe de ellos, para que cuando llegara el tiempo del sufrimiento no flaquearan. Esto estaba sucediendo, Pedro estaba diciendo estas cosas, cuando de pronto, dice el evangelista, una voz del cielo interrumpió ahora a Pedro en aquellas cosas que estaba diciendo. Versículos 7 y 8 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Mis hermanos, la voz del Padre se hizo oír. Por si todo lo demás no fuera ya bastante, ahora el Padre habla y calla a Pedro. Y les ordena a todos escuchar solamente al Hijo amado. Lo que él tenga que decir de su muerte debe ser escuchado. Termina el evangelista diciendo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Mis hermanos, toda esa narración es maravillosa. La enseñanza de esta porción, sin duda, es maravillosa también. Porque, sobre todo, mis hermanos, es útil para todo el que sigue a Jesucristo. Porque sin duda, mis hermanos, que el tiempo de sufrir va a llegar a nuestras vidas. Todos los que hemos decidido seguir a Cristo lo sabemos. Puede que pase un tiempo largo sin que haya problemas significativos en nuestra vida, pero déjeme decirle que el sufrimiento finalmente va a llegar. Esta es una realidad. Pero también, mis hermanos, es una realidad que el tiempo de la gloria también llegará. No podemos tener una visión parcial de nuestra vida en este mundo y pensar que todo es sufrimiento, sino que tenemos que pensar que a pesar de que haya sufrimiento, también va a llegar a su fin y seremos participantes de la gloria del reino de Jesucristo. Eso, mis hermanos, debería hacer que para nosotros todo fuera soportable. No importa incluso que sea la muerte, porque después de todo eso, lo que recibiremos será incomparable al sufrimiento tan pasajero que tendremos en esta vida. Gracias, mis hermanos, a ese Mesías que dio su vida en la cruz, en lugar de simplemente venir a reinar. Por su amor, por su gracia, nosotros podemos tener una esperanza para no flaquear en el tiempo del sufrimiento. Yo sé, mis hermanos, que en estos días tal vez haya temor en algunos, tal vez después de todas las noticias que hemos escuchado, algunos estén atemorizados, pero tomen en cuenta esto que estamos diciendo ahorita. Y tal vez, aunque esto que está sucediendo
no tenga que ver con una persecución por ser cristianos. Sí lo asociamos con un tiempo de sufrimiento. Sin embargo, mis hermanos deben saber que cualquier sufrimiento que enfrentemos es temporal. Y después, mis hermanos, lo que viene después, eso es incomparable. Así que no debería asustarnos, no deberíamos estar tan preocupados por esta vida. Deberíamos más bien estar gozosos de lo que nos espera después de esta vida. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No le parece extraordinario eso? Sin duda, mis hermanos, que deberíamos reflexionar más en estas palabras. Ahora escuche al mismo apóstol Pedro, escribiendo allá en esa primera epístola que lleva su nombre en el capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que su corazón tenga paz, tenga alegría. Piense, mi hermano, en lo que el Señor ha preparado para usted. Si bien es cierto que primero hay que tomar el vaso del sufrimiento, después, mis hermanos, también participaremos de la gloria que el Señor ha preparado para nosotros. Que Dios les bendiga.